Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha cautivado a miles de fans y que ha generado un sinfín de especulaciones y admiración. Vamos a hablar de una pareja que se convirtió en un fenómeno, de una historia de amor que pareció sacada de una película, y sobre todo, de hasta dónde llegó Kerem Bürsin por Hande Erçel. Sí amigos, hoy el foco está en Kerem Bürsin lo arriesgó todo por Hande Erçel, ¿hasta dónde llegó? Espero que se preparen para un recorrido emocionante por los momentos clave de esta relación que rompió esquemas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más interesante del mundo del espectáculo. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es para muchos una de esas narrativas románticas que se quedan grabadas en la memoria colectiva. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkapm, el fenómeno turco que conquistó audiencias a nivel mundial, la química entre ellos fue palpable, magnética. Pero lo que comenzó como una relación profesional, rápidamente trascendió a algo mucho más profundo, algo que cautivó a millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, cada interacción, cada mirada. Y es que cuando hablamos de arriesgarlo todo en el mundo de la fama, esto puede significar muchas cosas. Puede implicar exponer su vida privada a la luz pública, enfrentar críticas y juicios, o incluso tomar decisiones profesionales que podrían impactar su carrera. En el caso de Kerem, su entrega y su aparente disposición a poner a Hande en el centro de su universo personal y profesional fueron evidentes para quienes seguían de cerca su relación. Desde los inicios, cuando aún intentaban mantener un perfil bajo, se rumoreaba sobre un posible romance. Las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales donde se dejaban entrever detalles de su complicidad, todo alimentaba la especulación. Pero fue cuando la relación se hizo oficial, cuando ambos decidieron dar un paso adelante y compartir su amor con el mundo, que el verdadero alcance de lo que Kerem estaba dispuesto a hacer se hizo más claro. No se trataba solo de salir juntos, sino de integrar sus vidas de una manera profunda y visible. Piensen en esto, ambos son figuras públicas de enorme popularidad. Compartir una relación en ese contexto no es tarea fácil. La presión mediática, las expectativas de los fans, la constante vigilancia de las cámaras y los paparazzi. Kerem, con su carisma natural y su abierto sentir, parecía abrazar esta exposición de una manera que demostraba una gran confianza y un profundo amor por Hande. No se escondían, no se amedrentaban ante la atención. Al contrario, parecían disfrutar de mostrarse juntos, de compartir momentos cotidianos que se convertían en noticia. Y aquí es donde entra la parte del arriesgarlo todo. En la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, las relaciones de las celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio intenso. Cualquier movimiento en falso, cualquier comentario desafortunado, puede tener repercusiones en su imagen pública y por ende en su carrera. Kerem, al hacer su relación con Hande tan pública y aparentemente sólida, exponía su corazón, exponía sus vulnerabilidades. No era solo un actor en la pantalla, sino un hombre enamorado, y eso es algo que para algunos podría ser visto como un riesgo en una profesión donde la imagen a menudo se cuida meticulosamente. Además de la exposición pública, consideremos el impacto en su carrera. Si bien Sen Kalkapm fue un éxito rotundo y sin duda su relación en la vida real potenció la química en pantalla, siempre existe el riesgo de que la sobreexposición de la vida personal pueda eclipsar el trabajo actoral. Sin embargo, Kerem parecía navegar esta dualidad con aparente facilidad. Su enfoque en su arte no se vio disminuido y de hecho muchos creen que la felicidad que irradiaba en su relación se reflejaba positivamente en sus interpretaciones. ¿Hasta dónde llegó Kerem? Creo que uno de los aspectos más significativos fue su demostración constante de apoyo hacia Hande. Lo vimos en innumerables ocasiones, defendiéndola en redes sociales cuando recibía críticas, celebrando sus logros profesionales con un entusiasmo genuino, y apareciendo en eventos importantes para mostrar su respaldo. No se trataba de apariciones fugaces, sino de una presencia constante y visible. Por ejemplo, cuando Hande lanzó su colección con una marca de moda, Kerem no solo la apoyó en redes, sino que estuvo presente, mostrando su orgullo y admiración. Son gestos así los que para los fans demuestran un compromiso real, un querer estar presente en todos los aspectos de la vida de la persona amada. Otro punto crucial es cómo su relación influyó en su proyección internacional.
Senkalkam ya era un éxito, pero la pareja Kerem y Ande se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales explotaron con contenido sobre ellos, y su popularidad trascendió fronteras. Kerem, al estar tan intrínsecamente ligado a Ande en la percepción del público, también se benefició de esta ola de atención internacional. Su disposición a ser una pareja visible y carismática para el mundo contribuyó a cimentar su estatus como una de las parejas más queridas y seguidas del momento. No es un secreto que muchas parejas de celebridades optan por mantener un perfil más bajo para controlar la narrativa, pero Kerem y Ande, o al menos Kerem en su relación con Ande, parecían abrazar la atención como una extensión de su amor, algo que los unía aún más a sus seguidores. La admiración hacia Kerem por parte de los fans de Ande también creció exponencialmente. Muchos la seguían por su trabajo, pero al ver la forma en que Kerem la trataba, el respeto y el cariño que le demostraba, ganaron un nuevo admirador. Las entrevistas donde Kerem hablaba de Ande con una ternura y un respeto evidentes, donde la elogiaba no solo como colega sino como persona, resonaban profundamente en la audiencia. No era solo un actor exitoso, sino alguien que parecía tener los pies en la tierra, alguien que valoraba las relaciones y el amor por encima de todo. Ahora, es importante ser justos y reconocer que las relaciones son cosa de dos. Ande también mostró un profundo afecto y respeto por Kerem. Sin embargo, el título que nos ocupa hoy se centra en Kerem y en hasta donde él llegó por Ande. Y en ese sentido, su actitud abierta, su disposición a compartir su vida, su apoyo incondicional, y la forma en que su amor se convirtió en una parte integral de su identidad pública, son los elementos que más destacan. Podríamos decir que Kerem Bürsin apostó fuerte por esta relación, y lo hizo de una manera que demostró una gran valentía. En un mundo donde a menudo se busca la privacidad por encima de todo, él eligió la transparencia, la conexión, y la exposición de su amor. No temió que su relación definiera su carrera, sino que parecía creer que su felicidad personal y su amor por Ande eran un motor positivo en todos los aspectos de su vida. Piensen en las fotos que compartían, no solo las profesionales, sino las más íntimas, viajes, celebraciones familiares, momentos sencillos que se convertían en portadas de revistas. Esto no se hace a la ligera. Requiere una gran confianza en la otra persona y una disposición a ser vulnerable ante miles, si no millones, de ojos. Y Kerem, con su actitud relajada y su sonrisa contagiosa, transmitía esa confianza. Incluso cuando la relación terminó, el recuerdo de la forma en que Kerem se entregó a ella persiste. No hubo resentimiento público, no hubo ataques. Al contrario, ambos han hablado con respeto sobre su tiempo juntos, demostrando que independientemente del resultado final, el amor y el respeto que compartieron fueron genuinos. Y esto, en sí mismo, es un testamento a la madurez y a la profundidad de lo que vivieron. Entonces, ¿hasta dónde llegó Kerem Bürsin por Ande Erçel? Llegó a exponer su corazón, a compartir su vida de una manera que pocos se atreverían, a ser un pilar de apoyo visible y constante, y a hacer de su amor una parte integral de su identidad pública. Apostó por la autenticidad, por la transparencia, y por mostrarle al mundo la fuerza de su conexión. Y para muchos fans, esa valentía y esa entrega son precisamente lo que hicieron que su historia fuera tan especial y memorable. Fue un acto de fe, un acto de amor, y un acto de mostrarse al mundo tal como era, con alguien a quien amaba profundamente. Su disposición a ser vulnerable y a compartir su felicidad en un escenario público, es, sin duda, la mayor demostración de hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por la fascinante historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos explorado los momentos clave, las decisiones que tomaron, y sobre todo, hasta donde Kerem pareció estar dispuesto a llegar por su amor. Queda claro que su relación no fue solo un romance pasajero, sino una conexión que dejó una marca imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Hemos visto cómo Kerem, con su carisma y su apertura, no solo se entregó a Ande, sino que también compartió esa entrega con el mundo, demostrando una valentía y una autenticidad admirables. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al investigarlo y prepararlo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem se arriesgó demasiado? ¿Qué otros gestos de amor creen que definen esta relación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y me ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido e informativo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de estas series y de estos actores, para que más personas puedan conocer esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.